So it is being recorded. I think we're going to hear it one Estamos, more time. estamos grabando y creo que se va a escuchar una vez So más. yes, everyone, welcome. This meeting is Bienvenidos a todos, estamos grabando. Bienvenidos It's been very exciting back and a forth. los impactos de las reglas de COVID What this actually means for us. This en webinar el is mundo sponsored by agrícola laboral. Agricultural Health and Safety. So we give them a big thanks for helping us. Estamos bajo la patrocinación de Western Center for Agricultural Health and Safety, así que muchas gracias. This is being offered in Spanish. Estamos ofreciendo esta sesión en español. Si ustedes quieren escuchar en español, En español, busca en la barra de herramientas en la parte de abajo de su pantalla y haz clic en el botón del globo que dice Interpretation o Interpretación y elige Español. So this morning we are with Jim Gumberg. esta mañana estamos aquí con Jim Gumberg, es un abogado con una empresa del empleo laboral. Él tiene una compañía, tiene mucha experiencia en compañías pequeñas y grandes, trabaja en discriminación, despido injustificado, hostigamiento, trabaja en prácticas laborales injustas con ALRB y NLRB, y desde el punto de vista administrativo, los reclamos contra Kalosha y el comisionado laboral. También asesora a clientes y asuntos de personal, evitar litigio. Se graduó de la Universidad de Florida con un doctorado en la Universidad de Santa Clara. No se preocupen si tienen que parar un momentito, todo se va a grabar. Si tienen preguntas, las mandan en el recuadro de chat y con mucho gusto les contestamos. Ahora invitamos a Jim. All right, Jim, you want to share your screen? Jim, ¿quiere compartir su pantalla? All right, looks like we're on slide Ahora number 5. sí, estamos en la diapositiva número 5, pero se ve muy bien. You might have to back up a couple slides here. No sé si quiera retractarse o regresarse a la 1. You should be able to click on the PowerPoint one and then just use the arrow keys to go back. Puede usar la flecha donde está su PowerPoint. There we go. I love Muy PowerPoint. bien, me encantan los PowerPoints. Muchas gracias, Kimberly. Buenos días a todos. Kimberly quiere que yo sepa que esto se está grabando. Así que si no escuchan la sexta o séptima vez, definitivamente esto se está grabando. Y también Lourdes me ha dicho que hable en forma lenta. Así que voy a hacer lo mejor para poder hacerlo, porque la presentación está simultáneamente interpretada y es buenísimo, pero es agotador para el intérprete. Así que Lourdes, te prometo, me hizo prometerles que no iba a hablar a mi velocidad normal de rápido. Así que quiero hacerlo lentamente. ¿Cómo llegamos aquí todos? ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí para hablar de la nueva ley o ETS temporal de emergencia que se adoptó hace una semana por la Junta de Normas de Kalosha. Les voy a dar un poquito de antecedentes. Todo comenzó en marzo del año pasado y el gobernador Newsom declaró el estado de emergencia en California como respuesta a la pandemia de COVID. En aquel momento hubo mucha actividad para que Kalosha hiciera que se cumplieran las reglas. Se llama DOSH. Acuérdense, Departamento de Seguridad Laboral. A veces usamos la palabra DOSH, eso es lo que quiere decir. A veces usamos Kalosha. La mayoría de la gente le gusta decir Kalosha, así que ese es el término. Cuando se emitió la orden de emergencia de Kalosha, no había un ETS. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer para cumplir con COVID? Lo único que teníamos era nuestro plan de prevención IIPP. Todo el mundo sabe que la ley de IIPP
Lleva mucho tiempo, más de 20 años. Cuando la pandemia comenzó, realmente hubo el brote y la gente se estaba enfermando de COVID-19, marzo, abril, mayo del año pasado. La única manera de hacer cumplir que tenía DOSH es que los empleadores tuvieran un IPP para mantener los procedimientos, para identificar los riesgos en el trabajo. Así que eso incluía también inspecciones, capacitación. Todo eso está en sus planes de IIPP en este momento, que tienen que tener inspecciones, tienen que inspeccionar todos los riesgos, las evaluaciones, riesgos en el trabajo, prácticas inseguras. Eso ha sido la ley desde siempre. Ese ha sido un reglamento y saben que un reglamento no es un estatuto, es simplemente una acción administrativa que la legislatura aprueba como proyecto de ley, luego el gobernador la firma, se convierte en ley o estatuto, pero es algo general, es una ley general. Hay una ley que dice, el empleador tiene que tener un lugar seguro para sus trabajadores. Luego el grupo reglamentario que se llama CALOSHA y emite reglamentaciones. La esperanza es que eso se convierta en una regla o ley. Ahí ya vienen un montón de reglas. El estatuto es de alto nivel y es amplio. La reglamentación va a ser intensa. Va a tener una gran cantidad de detalle que se supone que todos tenemos que entender y es difícil. Si regresamos al 4 de marzo, estudiamos para ver si había una infracción de ley que revisara DOSH para el plan de implementación. También estábamos dando infracciones por controles de ingeniería no correctos. Nunca habíamos tenido que lidiar con eso. Pero básicamente sabíamos que las partículas aerosolizadas era contra lo que uno tenía que protegerse por COVID. Ese fue el inicio. Eso siguió hasta noviembre. OSHA estaba haciendo inspecciones de trabajo, pero por el confinamiento estaban yendo a los lugares, haciendo inspecciones remotas, entregando sus papeles, material de capacitación y IPP, pero en la vida real estaban trabajando de regreso. Era el brote de COVID en un trabajo y luego OSHA investigaba. Y al hacer la investigación, pedían, deme su plan de prevención de enfermedades y IPP, deme su plan de capacitación. Y así es como infraccionaban. Así lo siguieron haciendo todo el año de 2020. Y como vemos en la siguiente pantalla, el 30 de noviembre tuvieron la primera ETS, norma temporal de emergencia reglamentaria. Es la región reglamentaria de la Junta que aprobó el reglamento de emergencia, luego pasa ante la ley administrativa y luego se establece. Usualmente hay un espacio de tiempo para iniciar esta ley. A veces es de 60 días, pero a veces se inicia como emergencia inmediata. Acuérdense que ahora es un estado de emergencia, así que el gobernador puede hacer algo rapidísimo. Antes era más lento. En este último año es algo sin precedente a velocidad de rayo. El 30 de noviembre, la Oficina de Administración aprobó la primera ETS. Yo les puse ahí que tiene un número que se llama 8CCR. R es la legislación, así como el IPP es una reglamentación y es los mismos números. Ahora tenemos el ETS para COVID-19.
muy aproximada. Ese ETS tiene una nueva norma. Además de su IIPP, tiene que tener el CCP. Eso quiere decir Plan de Prevención de COVID. Además del Plan de Prevención de COVID y sus mandatos para la agricultura, también agregaron requerimientos para vivienda y transporte. Esta ETS en particular, esta fue la decisión de Kalosha, que aunque se haya adoptado de emergencia inmediatamente, dieron un periodo de gracia de 60 días antes de que se hiciera cumplir. Ahora esto nos lleva a junio de este año. Ahora ya tenemos vacuna, la pandemia está ralentizándose, el gobernador ahora está ante la campaña de retirarle. California está presionando la apertura. El camino a la apertura fue programado para el 15 de junio, ¿se acuerdan? Así que pocas semanas antes de esto, la norma de la Junta de Normas de Kalosha mandó una revisión al ETS. El ETS, que se inició a fines de noviembre, en junio tuvo una revisión que, aunque no lo crean, son más estrictas que el ETS. Tenemos distanciamiento físico, cobertura facial, aún para todos los empleados vacunados que trabajen en interiores. La regla de N95 que sigue siendo vigente y también la regla de las particiones, aunque el trabajo sea cubierto por personas totalmente vacunadas y aunque no tengan ningún síntoma. Entonces el público se ha quejado bastante. La Junta, bueno, sabemos que hubo mucha presión política ante la Junta, pero luego retractaron algunas revisiones, empezaron a relajarse un poco las normas y son las que tenemos ahorita. Ya llegamos al 15 de junio, tenemos el plan de reapertura, ya es vigente, han limitado restricciones, limitado la capacidad de espacio, distanciamiento físico, se ha limitado las coberturas faciales. Es el camino a la reapertura del gobernador, pero no se aplica al trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo está sujeto a la reglamentación del ETS. No es la que trataron de adoptar en junio, es la que hemos instituido desde noviembre del año pasado. Ahora, desde hace 10 días, 17 de junio, muchos de ustedes estuvieron en una junta pública. Acuérdense que las reglamentaciones, sin hablar de tanto procedimiento civil y administrativo, estas juntas tienen que adoptarse. Estas normas se tienen que adoptar en un proceso tan denso que incluye reuniones públicas, publicaciones, que tienen que dar seguimiento a la ley Brown, tiene que haber un orden del día, tiene que publicarse con anticipación. Y ahora en esta vida de Zoom, las juntas son mucho más fáciles de presentarse porque están en Zoom. La junta duró como 4 a 5 horas. Yo estuve como en la mitad de la junta, pero ahí explicaron todas las leyes de ETS, las que les voy a explicar ahora. Mucha gente pide que se retrate la ETS. Si lo hiciéramos, tendríamos que tener lo que dijimos hace un momento. Tendríamos un plan más riguroso del IEPP. La gente piensa que ahí es donde deberíamos de haber terminado, pero hay gente en el otro extremo que dice que la nueva ETS está muy relajada y hay un riesgo público muy grande y que debe haber normas más estrictas. Así que después de tanto toma y daca, decidieron aprobar la revisión de ETS y como el gobernador tiene la autoridad
de fungir en forma de emergencia. El periodo de espera se hizo a un lado, así que la reglamentación es vigente inmediatamente a partir del 17 de junio. Así que aquí es donde estamos en este momento. Es importante que ustedes sepan lo que sucedió exactamente. Se supone que tenemos que tener esto frente a nosotros, pero es tras bambalinas porque es un proceso muy complicado. Vamos a ver el nuevo ETS. En sus materiales, ahí están las reglas, la página de preguntas frecuentes que Kalosha ha mencionado. La reglamentación misma es lo que es obligatorio. La agencia que hace cumplir las obligaciones se llama DOSH. Ellos emiten estas preguntas frecuentes para darnos una idea de cómo lo ven, para que puedan interpretarlo cuando emitan sus multas o infracciones. ¿Cuáles son los cambios principales del ETS que tenemos que tomar en cuenta y que cambian nuestras vidas? La primera tiene que ver con las coberturas faciales, los cubrebocas. Es una de las preguntas más importantes que hemos recibido desde la semana pasada. ¿Cómo sabemos si alguien está vacunado? ¿Cómo documentamos eso? Vamos a tratar de cubrir eso el día de hoy. Coberturas en el exterior totalmente laminadas. Gente no vacunada, aunque trabaje afuera, no tiene que ponerse el cubrebocas. En el interior, personas vacunadas sin cubrebocas, si está documentado. Personas no vacunadas en el interior, coberturas faciales o cubrebocas. El distanciamiento físico, quiero darles una observación por un momento. Notan cómo los términos cambian conforme las cosas van sucediendo. Las palabras que usamos van evolucionando. En abril o mayo del año pasado, la palabra era distanciamiento social. Y creo que comenzó eso con el CDC. Ahora usamos la palabra distanciamiento físico. Los trabajos no tienen que ser centros sociales, entonces usamos físico. El ETS ha eliminado todos los distanciamientos físicos. Luego hablamos de esto. También incluye el transporte, algo en lo que nuestra oficina ha estado involucrado. Vamos a hablar del transporte en unos momentos. También hay un reglamento de los respiradores. Hay que ofrecer respiradores para empleados no vacunados. También en vivienda y transporte, las reglas y el ETS con el que hemos estado viviendo estos 6 o 7 meses se han modificado, pero no se han eliminado. Una de las cosas que yo vi es algo adicional. Es requerimientos de capacitación adicional. Si vemos los cambios más importantes, todos sabemos cuál es la ley de exclusión. Alguien, por ejemplo, que en el trabajo le dé COVID y yo he estado en contacto cercano con esa persona, tengo que excluirme del trabajo un cierto periodo de tiempo hasta estar seguro que no desarrolle los síntomas de COVID. Sin darles todos los detalles, la ley de exclusión se elimina para todos aquellos completamente vacunados si no tienen síntomas de COVID-19. Yo no soy científico, ni siquiera actúo como uno en la tele, pero la idea es que las vacunas aprobadas tienen una eficacia muy alta. Entonces, la posibilidad de que una persona vacunada desarrolle COVID-19 por estar expuesto a un caso de COVID-19 no es grande. Entonces, de eso proviene esto. Hay que evaluar a la gente, tomar las temperaturas, todo lo que ha sucedido en este último año. Acuérdense que antes del 30 de noviembre, aquellos que habían adoptado los requerimientos de evaluar a la gente, como tocar la temperatura sin tomar la temperatura con un termómetro que no les toque,
no fueron resultado por una ley específica, como la ley de CCPP o ETS, simplemente las normas del IIPP y sus requerimientos de tener un espacio de trabajo seguro. Las leyes de evaluación no se aplican ya más a nadie, a los empleados vacunados. Es así lo interpretamos. Si uno va a evaluar a la gente, tanto el evaluador como el que está evaluado se pone el cubrebocas si no está vacunado. Los requerimientos de pruebas continúan existiendo, pero personas sin síntomas no vacunados se les tiene que hacer prueba sin costo para el empleado. Si alguien viene al trabajo y desarrolla síntomas, uno tiene que pagar para que le hagan la prueba. La única vez que las personas no vacunadas se les puede hacer la prueba es si hay un brote. Y luego vamos a hablar de lo que quiere decir brote. La ley no ha cambiado. La reglamentación antigua de noviembre del año pasado, la definición de lo que es un brote o un brote muy importante no ha cambiado. Acuérdense que tuvimos una lección cívica hace tiempo de cómo estas reglamentaciones se comparan con las leyes. Acuérdense que la ETS es una reglamentación. Hay un estatuto que dice hay que tener un lugar de trabajo seguro y como resultado de eso, ya firmado por el gobernador, y como resultado de interpretar ese estatuto, tenemos estas reglamentaciones de COVID-19, las ETS. Hay muchos estatutos todavía con los que todavía tenemos que cumplir relacionados con COVID. También en el SPSL, ley suplemental bajo SB 95 todavía sigue. También la continuación de COBRA bajo la ley federal es el plan de rescate norteamericano. Eso es vigente hasta fines de septiembre, así que todavía lo tenemos varios meses. Y la ley que presume compensación laboral, todas se aprobaron el año pasado. Algunos son estatutos federales, ARPs federal, la de compensación laboral SB 95, pago suplemental de licencia por enfermedad. Nada de eso ha cambiado. Seguimos funcionando con todo eso hasta que venzan. Hay diferentes reglas, pero van a durar varios años. La regla de compensación laboral, acuérdense que se presupone debido a los casos de COVID en el trabajo, se tiene que asumir que es relacionada con el trabajo. Así que todavía por esa presunción tenemos que asumir que tuvo que ver con el trabajo. Tiene que ver con COVID. Cuando ya se pasa ese periodo de tiempo, seguramente la persona es elegible para compensación laboral. Esos estatutos, esas leyes no han cambiado. No creo que se van a eliminar solo porque tenemos el ETS. Tenemos que seguir con estas. Esta excepción para personas vacunadas durante estas brotes, acuérdense, tienen que darle cubrebocas a las personas que los soliciten. Tienen que seguir almacenando y tener disponibles cubrebocas. Durante un brote, todos tienen que ponerse el cubrebocas a menos que puedan, si no pueden hacer el distanciamiento físico. Quiere decir, si hay 3 o más casos de COVID y luego hablamos de esto, o un brote importante, más de 3 personas, esas leyes no han cambiado, pero si hay un brote, todo mundo se tiene que poner el cubrebocas si no pueden mantener distanciamiento físico. Hay un cambio interesante que hay que implementar medidas para decir a los que no son empleados cuáles son los requerimientos del cubreboca. ¿Qué quiere decir?
que quitan todos estos pósters, que todo el mundo tiene que ponerse el cubrebocas aquí adentro y que diga algo menos estricto. Si quieren seguir con el mandato del cubrebocas, este es un país libre, pueden seguirlo poniendo. Una vez más, continúen teniendo un suministro disponible para que la gente se los ponga, estén o no estén vacunados. Mi hija es mesera de un restaurante y el dueño del restaurante decidió que todos se van a poner cubrebocas. Todos los empleados traen cubrebocas y los que vienen a comer se ponen el cubrebocas y luego se lo quitan cuando ya se sientan a comer, pero todos los meseros siguen con el cubrebocas. Esto de eliminar los cubrebocas, quiero decirles a ustedes, yo no voy a abogar por esto, simplemente les digo que es una idea. Algunos clientes nuestros han decidido tener exenciones en sus trabajos, eliminando el uso obligatorio de mascarillas en el interior. Los empleados firman exenciones que aceptan voluntariamente que les puede dar COVID. A pesar de eso, no se ponen el cubrebocas. Yo no voy a decirles que esa es una idea maravillosa o idea horrible. Ese es un asunto de una decisión personal. Si una persona sin cubrebocas, ¿cuál es el porcentaje de que tenga COVID si ya si ya tiene las 2 vacunas? Ustedes deciden. Finalmente, vean los pósters de su trabajo, vean el CBP, vean el plan de prevención revisado, tomen en cuenta las normas revisadas, veamos el licenciamiento, las coberturas. Ahora hablemos de los que no están vacunados y la cobertura facial. Si no están vacunados, la regla es la misma que antes de este TS. Rápidamente, la persona está sola en su vehículo o en un cuarto o están comiendo. Tiene que estar a 6 pies de distancia de otro trabajador y que haya aire del exterior disponible. Si no pueden ponerse la cobertura por problema de oído, por algo, una discapacidad, ese ha sido un trabajo que no se puede hacer con la cobertura facial. La discapacidad auditiva o por condición de salud no se pueden poner la mascarilla. Tiene que haber una prueba establecida para que sin costo para el empleado se haga la prueba de COVID. Eso es lo que dice el reglamento. Si me van a preguntar, Kimberly, aquí hay una pregunta que quiero hacer ahorita. Eric dice, aclare la cobertura facial que no está requerida para personas en el campo si están vacunados, sin importar la distancia con la otra persona. Pero está sujeto a la documentación. Personas no vacunadas. Personas no vacunadas. Las personas no vacunadas en el exterior. Es correcto. La ETS no requiere comprobante de vacunación para los que trabajan afuera. Entonces, no tienen que ponerse el cubrebocas afuera, no importa la distancia con las otras personas, aunque no estén vacunados. Right. Yeah. See, if you look, the ETS eliminates. Vean, el ETS elimina el requerimiento de cubrebocas afuera, sin importar si están o no están vacunados. Vamos a hablar de tomar la temperatura. El requerimiento de evaluación sigue ahí. Quiere decir, escanear la temperatura cuando la gente comienza a trabajar. Eso lo hemos estado haciendo. Eso sigue ahí. Pero hay una manera de darle la vuelta a esto. Si todos están vacunados,
documentation of o si hay vaccination. documentación de vacunas de todos, yo no sé por qué tendrán que chequear la temperatura. ¿Cuándo tendrá que documentar si están vacunados o no vacunados si hay un brote? Las reglas del brote no han cambiado. Si hay un brote de 3 o más personas en un grupo expuesto, el brote grande es de más de 20 personas que se han expuesto y tienen un alto riesgo en un grupo expuesto 30 días. Acuérdense que yo hablé de las reglamentaciones. Acuérdense que hay definiciones. El estatuto cubre todo en forma muy general. La reglamentación es mucho más específica. Aquí ya estamos hablando de todos los detalles específicos. Hay mucha información muy detallada. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué no queremos ambigüedad, malentendidos? Si la reglamentación es tan detallada y tan específica, no hay espacio para la ambigüedad. Está sujeto a un desafío, a la manera que se interpreta o sujeto a que se le rete y alguien diga, oye, esta regla es tan ambigua que no sé lo que quiere decir y no tengo que cumplir, así que la ignoramos en forma constitucional. Por eso pasamos por este proceso tan reglamentario de miles de páginas. Vean ustedes el código de impuestos, 20 pies de libros. Es difícil cumplir con todo porque hay tanto detalle en esta reglamentación. En el mundo que yo trabajo en Kalosha, vamos a lidiar con infracciones. Estas reglamentaciones son tan específicas que uno va a tener un inspector que se lo ha memorizado. Quizá no sepa mucho de tiempo no productivo o cómo compensa periodo de recuperación cuando tienen las personas que trabajan a destajo, ni los requerimientos del FMLA, ¿me entienden? Pero tienen que saber todos estos temas. Ese inspector de Kalosha no va a saber nada de las otras leyes que les hago, que les menciono, no les importa. Lo que sí les importa son las reglamentaciones como este ETS, las reglamentaciones respecto a las partículas aerosolizadas, normas de azoteas, normas de construcción. Hay enormes cantidades de reglamentaciones en diferentes áreas y los inspectores de Kalosha las conocen mejor que yo, mejor que ustedes, seguramente, a menos que estén ahí leyendo montonal de reglamentaciones de muchas industrias. Así que están en desventaja. Lo mejor que pueden hacer es que las reglamentaciones que les afectan más, familiarícense con ellas y recuerden que esto solo va a surgir si hay un caso de COVID en el trabajo o si alguien se queja contra uno. Yo no creo que eso va a suceder como inspecciones aleatorias, no lo creo. Así que muy rápidamente, estos grupos expuestos quieren decir personas que estuvieron presentes durante una exposición de alto riesgo, o sea, durante un caso de COVID. El tiempo de exposición es la definición para personas que han tenido un alto riesgo, por lo menos 10 días, desde que primero aparecieron los síntomas. Si no tienen síntomas, son 2 días antes de de hacerse la prueba y unos días después. No voy a elaborar tanto porque ustedes ya conocen esas reglas. Las reglamentaciones son tan densas, la definición tan detallada. ¿Qué quiere decir la palabra totalmente vacunado? Es cuando el empleado documenta que la persona ha recibido por lo menos 14 días antes la última dosis de Pfizer o Moderna o la dosis única de Johnson & Johnson.
La reglamentación no usan Pfizer, Moderna ni Johnson Johnson. Cuando hablan de vacunas aprobadas, esas son las únicas 3 aprobadas. ¿Cómo documentan el estatus de vacunado? Eso ha surgido en esta última semana muchísimo. Entonces quiero hablar con ustedes sobre eso. Entonces, la manera más fácil de hacerlo, si el empleado nos comprueba con una tarjetita que se vacunó. Ustedes toman la foto, guardan en forma confidencial la copia y eso es todo. Todas las reglamentaciones dicen que hay que documentar el estatus de vacunación. Aunque no lo crean, no hay interpretación de qué quiere decir eso. Lo que veo de Kalosha y las preguntas hechas frecuentemente es qué es lo que debemos hacer. En segundo lugar, si la persona no trae su vacuna, pero nos dan comprobante de vacuna. No nos dice qué debe ser, pero mi intuición es, por ejemplo, la carta del doctor, la carta de un testigo que dice yo vi que Jaime se puso su segunda dosis de vacuna. Y la opción 3 es que la persona lo diga. Oye, jefe, me vacuné. Ya me pusieron la segunda dosis de COVID. Fue Pfizer. Me la pusieron en junio, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si alguien dice, no te voy a mostrar mi tarjeta de vacuna, no te voy a mostrar mi comprobante? ¿Qué pasa? Tienen que tratarlos como que no están vacunados. Ahora, un tema muy grande y problemático es la vacuna obligatoria. La ETS no ha cambiado, pero vamos a cubrirlo porque es importante. La Suprema Corte de los Estados Unidos algún día nos va a responder definitivamente. Hasta ese día vamos a seguir habla y habla sobre esto. Para la presentación de hoy me estaba yo preparando y vi que la ciudad de San Francisco ha adoptado políticas de vacuna obligatoria para todos los trabajadores. Si me lo preguntan, si me hubieran preguntado hace 2, 3 años, por ejemplo, ¿se le podía despedir a alguien por no tener vacuna? Pensé si es legal o no. Me hubiera reído, hubiera dicho, eso nunca va a suceder. ¿Y saben qué? Me hubiera equivocado porque los estándares normales, el EEOC, que es la Comisión de Empleo Obligatorio, están a favor de la vacuna, sin duda alguna, sin ninguna documentación. Dicen, si quieren una ley de vacuna obligatoria, pueden tenerlo. En California tenemos la regla que dice FEHA, F-E-H-A, es el Estatuto de California que rige ¿qué? Discriminación en vivienda, discriminación en el empleo. Ese estatuto decide cuáles son todas esas prohibiciones. Bajo FEHA, creo que la Comisión de la Vivienda es el mismo tipo administrativo que tenemos en Kalosha y están haciendo que se cumpla la ley de vivienda justa. Hay 2 exenciones para las vacunas y políticas. Uno, si la persona tiene una creencia sincera religiosa contra esto, y otra si hay un tipo de discapacidad que impide que tengan la vacuna. Otros puntos importantes. Si alguien va a requerir, y esto es una decisión que cada negocio toma, no sé si importa que lo hayan hecho o no. Esto es algo que tienen ustedes que decidir en su conciencia. Ustedes, les puedo contar que una empresa de contadores requiere vacunas obligatorias. No porque sea mi cliente, pero es mi pariente de edad de 25 años.
La persona no le encantó que le obligaran a la vacuna. Mi pariente decidió que no se quiere vacunar por lo que sea, porque COVID tiene personas en ambos extremos y la persona no quiere vacunas. Hay gente que está en contra de las vacunas, así que este pariente mío dijo que a su edad cree que la vacuna le va a causar daño, más daño que COVID a su edad. Mi respuesta fue, pues es tu suerte, decide si quieres trabajo o no quieres trabajo. Si no te vacunas, te pueden excluir del trabajo. Ese es el término que usa EOC, se le incluye del trabajo. A nuestro nivel quiere decir despedido. Si alguien quiere usar la palabra despedido, está bien, o la otra palabra está bien, pero la conclusión es ese proceso. Eso es lo que resulta de las reglas obligatorias de vacunas. Un día va a haber alguien que pierde el empleo por vacuna obligatoria. Alguien, algún abogado por ahí va a querer retar esto por interés público, a lo mejor algún abogado privado. Va a haber un caso un día de estos. Quizá en 5 o 6 años les voy a hacer una presentación de qué pasó en la época de COVID y qué decidió la Suprema Corte acerca de la constitucionalidad de obligar a la vacuna o no. Así que si tienen esa ley obligatoria, eso es tiempo compensatoria. Alguien tiene que manejar a que le hagan la prueba o a un lugar de vacunas, le pagan el millaje, que presente su millaje y se lo pagan. El tiempo que pasaron es tiempo trabajado. Y si quitamos la obligación de la vacuna y si quitamos el que se me recomiende la vacuna, porque las vacunas sí funcionan, desde mi punto de vista, el requerimiento de la evaluación, estamos quitando la evaluación del termómetro si la persona tiene que ser vacunada totalmente. Por lo menos personas vacunadas que no van a estar sujetos a que se les tome la temperatura o se les revise. Animen a la persona que se vacuna y se le va a dar un bono de que se le paga esa semana. Por ejemplo, $40 para que se les vacune. Los $40 van a incluírseles en el pago para el pago de la semana. Es como cualquier bono. Siempre que uno va a dar un bono a alguien por su desempeño, por su trabajo, ese bono es parte de su trabajo. No quiero desviarme mucho, pero el pago es el que se calcula para horas extras. Fuera de lidiar con COVID, estas normas estándares de OSHA, luego hablamos del Procurador General. Nuestra vida es trabajo por hora en esta empresa. Cuando uno le paga a la gente horas extras y uno calcula las horas extras, sé que todos ya lo saben. La fórmula es compensación total dividida por horas. La compensación total será todo lo que se ha ganado en esa semana, bono de producción, pago de COVID, pago por riesgo, diferencial de turno, bono de asistencia, lo que sea. Y la tarifa por hora lo divide por horas trabajadas y eso ya sabe uno cuándo pagar por horas extras. Ese es el diferencial. Hay gente que dice, hay que 90 personas, 100 personas, 70 personas, toda esta gente que está escuchando, esa presentación sería una presentación de solo ese tema, porque hay tantos casos de pago incorrecto de horas extras. Entonces quiero decirles eso, es importante. Cuando hablamos de vacuna obligatoria, hay unas alternativas disponibles, lugares en el interior, gente que trabaja en forma remota.
Vamos a hablar de distanciamiento físico. No hay requerimiento de distanciamiento físico en la reglamentación cuando hay un brote importante. En la época antigua, el ETS anterior de hace 7, 8 meses tenía un requisito de distanciamiento físico muy específico, tanto en el transporte como en la vivienda. Por ejemplo, en el transporte ETS, el chofer tenía que estar a 3 pies de los pasajeros. Una regla muy rara que cuando la gente estaba esperando el autobús tenía que estar a 6 pies de distancia. Eso ya se eliminó. Quiero decirles un caso que de los casos que siguen llegándonos a nosotros, las políticas siguen presionando. OSHA sigue infraccionando personas por inspecciones que hicieron hace 5 meses. Hicieron una inspección en enero. Los pasajeros no estaban a 6 pies de distancia mientras esperaban el autobús. En la vida real le pidieron copia de su política de transporte y no hay nada. El conductor, y no dice que el conductor tenía que ser a 3 pies, ni que el pasajero tiene que estar a 6 pies. No hay nada que diga que los empleados tienen que estar agrupados por vivienda. O sea, los empleados que andan en el autobús. No dice nada de que solo dejen que las personas vengan de diferentes viviendas y no hay otra alternativa. ¿Saben qué? Se están poniendo al día y están mandando infracciones por esas inspecciones viejas, por los documentos que pidieron hace 6 meses. Específicamente para nuestras vidas, me sorprende tanto. Estoy tan sorprendida. Nuestras oficinas están teniendo que lidiar con esto. La oficina del Procurador General muy recientemente ha decidido que se van a involucrar en los asuntos de protección de COVID. Así que han estado haciendo su propia investigación, incluyendo los citatorios a las personas por los registros y documentos de estas prácticas. Las que ya hemos visto vienen del Valle Imperial. Tienen que ver con gente que cruza de Mexicali a Calexico diario, pero por algún motivo, no OSHA, el Procurador General tiene poderes más grandes que Cal OSHA, incluyendo el poder de enjuiciar a alguien en forma penal y civil. Cal OSHA es solo administrativo, solo ley administrativa. Pueden emitir infracciones. El Procurador General puede enjuiciar penalmente y civilmente y entablar demandas. Definitivamente ha elevado todo esto. Si me quieren preguntar por qué el Procurador General hace varias semanas se ha estado involucrando en prevención contra COVID, no tengo la menor idea. Supongo que hay algo político, pero una vez más, en nuestra práctica, pues no sabemos. Esto viene del Imperial. Yo estoy en Salinas, pero las investigaciones vienen de Imperial. Bueno, hay muchas preguntas de los respiradores, personas que trabajan en el interior sin vacuna. Una vez más, si la gente no se quiere vacunar y no tienen política obligatoria de vacuna, ¿creo que les puede causar problemas? Sí. ¿Pueden hacerlo? Ya hablamos hace un momento. Sí. Hablemos de si tienen una política de permiso de vacunación muy permisible, que no exija vacuna. Si tienen un empleado no vacunado que trabaja en el interior con otras personas, tienen que ofrecerles un respirador si lo solicitan. El respirador, de acuerdo a la regla, tiene que ser el tamaño correcto, tienen que darle instrucciones de cómo
sellarlo correctamente. Esa es la regla. Acuérdense del proceso de crear reglas para aprobar este ETS. Hay muchas personas que han presionado mucho esta cuestión del respirador. La regla del respirador sigue siendo ambigua en cuanto a ETS. Una de las otras cosas que la regla del respirador pide es que haya una capacitación. Tienen que notificar a los trabajadores de los respiradores N95 para que les proteja de enfermedades emitidas en el aire. El protector solo protege al usuario. El N95 protege a la persona del otro lado. El no vacunado tiene derecho a solicitar un respirador para uso voluntario, sin miedo de represalias, sin costo para el trabajador. Esa es la regla del respirador. Regresemos. Cuando Kimberly y yo nos estábamos preparando para el día de hoy, hablamos de cómo ponérselo, cómo tienen que quedarles bien puesto. En la práctica anterior, antes del 2020, la única manera de respiradores era en nuestra oficina, era en el mundo médico, en el mundo sanitario o en el mundo de tuberculosis patients, there is another leyes. La respiración, el respirador debido a la tuberculosis tiene un montón de reglamentaciones, pero para el personal médico hay un reglamento especialmente cuando les están evaluando por tuberculosis. Esa reglamentación, la persona tiene que medirle el respirador. En ese tiene que venir alguien y verdaderamente ponerles el respirador, que tenga buen sello. Tienen que darle instrucciones acerca del aire del exterior, qué trae, si tiene vello facial, si hay algún requerimiento específico de cómo se le deben poner. Y aquí estamos ya en los detalles bien estrictos. La reglamentación no dice eso, solo dice que tiene que ponerse del tamaño correcto y dar instrucciones a la persona de sellarlos bien. Yo no voy a decirles que tienen que contratar a alguien para que les hagan una prueba de cómo les queda el respirador. Hay una norma del respirador, eso tiene que ver de otros trabajos. El nuestro es el ámbito médico, pero también hay en la construcción, cuando tienen que ponerse el respirador N95 para aquellos grupos que continúan con esos requerimientos. ¿Gente vacunada le tienen que ofrecer respirador? Sí, si hay un brote grande. Vean si está en color amarillo. ¿Por qué? Porque es una reglamentación en un grupo expuesto. Eso es muy importante porque hay un término definido en este grupo expuesto y por eso les doy esta información. Los respiradores son voluntarios. Ahora, la gente dice, ¿tenemos que comprar estos respiradores? ¿Por qué? La reglamentación dice que tiene que estar disponible si lo solicitan. Eso les da varias opciones. Pueden tenerlos disponibles. Ask your workers. Quizá pedir al trabajador, preguntar, ¿quiere alguno de ustedes la N95? Mándenme un correo confidencial, denme la lista y entonces así sí se los damos. Pero si hay un brote masivo, el respirador se tiene que ofrecer inmediatamente sin esperar a que lo pidan. Ahora, Cal OSHA, acuérdense que hablamos de Cal OSHA. El poder de Cal OSHA es emitir infracciones por infringir las órdenes de seguridad. La ETS, ¿qué es? Orden de seguridad. Tienen un proceso administrativo donde emiten una infracción. Si disputan la infracción, entablan una apelación, van a una audiencia formal. La audiencia es ante los jueces de OSHA, emiten una reglamentación, apelan ante la Junta Laboral. Es un proceso administrativo de OSHA que usa para abreviar.
Supongamos que hubo una inspección de Kalosha. Alguien se queja y no tenemos respiradores. ¿Nos pueden multar? Claro que sí les pueden multar. ¿Cómo andan las cosas? I suspect that Esta es una nueva norma. Esto va a estar sujeto, es tema de interés para Kalosha y sus inspecciones. Sospecho que habrá más si algún trabajador se queja, como una queja anónima. Pero en teoría, OSHA tiene el derecho a hacer inspecciones cuando crean que hay una regla de inspección que se haya violado. Puede haber reglas aleatorias, pero sería muy raro. that we Hay que hacer un esfuerzo de buena fe de traer los respiradores, tenerlos a la mano. Cuando yo les digo esfuerzo de buena fe, eso está en la reglamentación misma. ¿Cómo documenta uno de buena fe? Quiere decir que se le pregunta a todos los trabajadores y ustedes rastrean esa información y si hay un brote muy importante, va a ser un problema para todos. ¿Vale la pena tener algunas a la mano? Claro. Es un proceso en la reglamentación que dice qué pasa si no las puede conseguir, pero acuérdense que es algo de buena fe. Es un tema fascinante de tener los respiradores a la mano. Ahora hablamos de la nueva norma de transporte. Esto se ha relajado un poquito, pero una vez más, el procurador general está muy interesado en el transporte en Mexicali a Calexico, así que no tiren a la basura las políticas viejas, porque estas cosas siguen incorporándose. Creo que vamos a cambiar el plan de COVID, pero la última vez que se chequeé, acuérdese que había un plan modelo de Kalosha hace tiempo, como noviembre o diciembre del año pasado, que usó la gente para crear su propio plan de protección de COVID. La última vez no he visto que se haya actualizado como nueva regla. A lo mejor va a haber uno, pero no lo veo. Cuando estuve estudiando para esta nueva presentación, lean su CPP para estar seguros que no se ha relajado comparado con el nuevo ETS. El nuevo ETS respecto al transporte usa la palabra cuando sea factible. Hay que darle prioridad al transporte cuando sea factible. 3 normas generales que siguen igual. Que la gente viva en la misma casa, que salgan en el mismo vehículo, que estén en la misma cuadrilla, transportados todos juntos, gente de otra cuadrilla, gente de otra casa, solo se les transporta cuando no hay otra alternativa. Cuando no hay otra alternativa de transporte. Cuando no sea factible y es inaplicable cuando todos los empleados están totalmente vacunados. El requerimiento de cubrebocas es que si están en el autobús no vacunado, se tiene que poner cobertura facial, sujeto a las exenciones que ya les dije. Si alguien tiene problema de auditivo o algún otro problema que no pueden utilizarlo, pero la persona no vacunada tiene que continuar usando cobertura facial en un transporte proporcionado por el empleado. La distancia física, ya se lo dijimos, es el espacio mientras esperan el autobús, eso ya se eliminó. Detección de riesgos, el empleador tiene que tener los procedimientos de evaluación, pero excluye a los choferes, excluye a los pasajeros, si han sido vacunados, todo está sujeto a interpretación. OSHA se va a involucrar de una o dos formas, si tienen un caso de COVID en el trabajo o si hay una queja. Seguramente será por un caso de COVID. Si alguien tienen que hospitalizarlo, tienen que registrarlo, una queja puede ser factible. Hay que tener políticas de evaluación. Evaluar la temperatura antes de que suban al autobús
Ya hemos estado hablando ya más de un año que tienen que hacer eso, inclusive antes de la orden ETS anterior. Ahora, en estos cambios para trabajadores ya vacunados, tenemos que volver a inspeccionar esto. Si tienen un grupo de personas totalmente vacunadas, me parece que puede ser un proceso para evaluarles. Parece ser que eso es algo razonable. No es difícil evaluar a la gente antes que suba al autobús. Requerimiento de vivienda. Acuérdense que hubo un requisito muy estricto que ya se liberó un poco, se relajó un poco, está sujeto al requerimiento de transporte. Las prioridades, la palabra que usan cuando sea factible. Ustedes pueden seguir las reglas, cuando hay reglas de cuando sea factible. Es bastante relajado comparado con lo anterior. Cuando leo un reglamento, leo un estatuto, palabras que vemos son podría, que es voluntario, palabras lo hará, no hay excepción. Cuando ponen ustedes esa condición de cuando sea factible, o sea, lo han relajado bastante. Factibilidad para mí quiere decir, estamos en el Valle de Salinas, solo hay un autobús que recoge a una cuadrilla en Soledad para ir a Bradley. Así que yo no creo que eso quiera decir factible. No tienen que ir a comprar otro autobús para transportar a la gente. Si solo hay un complejo de vivienda para los H2A, solo hay una vivienda para empleados, hay 30 unidades. La factibilidad entra en esto. Le da mucha latitud a uno. La misma rutina cuando quieren gente de la misma unidad familiar, sin que otras personas estén presentes, transporte, trabajar en la misma cuadrilla con otras personas. Si no están en la misma cuadrilla, no están en la misma vivienda o unidad familiar, si están viviendo juntos cuando no hay otra alternativa, una vez más, es inaplicable cuando todos están vacunados. Vean el tema. El gobernador quiere que todos estén vacunados. Ustedes pueden ver la forma en que estas reglamentaciones van a suceder. Coberturas faciales se le tiene que dar a los residentes. La gente nos dice que hay que hacerlo. Distanciamiento social, distanciamiento físico eliminado. Continúan la regla de la cuarentena para casos de COVID y la gente tiene contacto cercano, con la excepción de que la gente totalmente vacunada. Yo estoy vacunado totalmente. Si vivo en vivienda de empleados con una persona de COVID, yo no tengo que ir a cuarentena. Si me dan síntomas es otra cosa, pero el hecho de que yo esté en contacto cercano con alguien de COVID como persona vacunada no requiere que yo vaya a la cuarentena. La regla de capacitación es algo que tienen que estudiar porque queremos, porque es importante, porque es la ley, porque tiene mucha capacitación para prevención de COVID. Acuérdense que al principio les dije que hace mucho tiempo mi IIPP, mi fondo, tiene un caso de entrenamiento. Cuando estaban infraccionando antes de ETS, Caloche decía, el empleador que si no tiene un plan de prevención porque no ha prevenido los aerosoles, protección contra COVID. Si no lo tenía, tiene que emitir infracciones porque el IIPP no es eficaz. Y luego en noviembre dice, tiene que tener su propio plan de prevención de COVID, tiene que tener detalle específico, requerimientos para cumplir con COVID-19. Una vez más, este nuevo ETS tiene más reglas de capacitación de COVID. Quiero cubrir los puntos importantes que yo he visto. Tienen que entrenar a la gente de cómo tener acceso a las pruebas de COVID y la vacuna.
Las reglamentaciones dicen, tiene que entrenar a los empleados para que sepan que la vacuna sí es eficaz para prevenir COVID, previene la propagación y enfermedad grave. Una vez más, los nuevos requerimientos de capacitación son cuando tiene que tener esta capacitación. Cuando está totalmente vacunado, no totalmente vacunado, brote importante. Entonces, la ETS nos da el detalle de cuándo tienen que utilizarse estas reglas, cuando no están totalmente vacunados, cuando no se puede mantener esa distancia. Y luego hay algo un poco no consistente. Cuando hablamos de la cobertura y la recomendación es que si estamos en el exterior y no totalmente vacunados y no podemos estar a 6 pies de distancia de la gente, se supone que hay que capacitarles. Lo que dicen es recomendado. Requerimientos de mascarilla pueden y deben recomendar. La regla dice recomendar a la gente que está fuera y no totalmente vacunado que use cubrebocas y no pueden estar a 6 pies de distancia. Y en su capacitación le avisan a la gente que pueden darle las mascarillas, son libres de utilizarlas sin miedo a represalias. No hemos tenido caso de represalias todavía porque alguien se ponga una mascarilla, pero supongo que podría ser posible. Estén conscientes de esto. Hagan la capacitación, documenten la capacitación en caso de que algo más adelante surja. Algo puede surgir. Si alguien siente que se les está se burlan de alguien porque se están poniendo el cubrebocas, alguien se burla, podría suceder eso. Otro cambio podría ser que el gobierno dice que tenemos que capacitar a la gente para ver los riesgos y detectar los riesgos de COVID-19. La capacitación anterior hablaba de la capacitación disponible, el pago de licencia por enfermedad, pago de permiso. Si alguien tiene una reacción negativa de la vacuna, cuando hacen su capacitación tienen que decirles que tienen derecho a faltar debido a la vacuna. Hay que dar capacitación en la política del respirador, el derecho de que la persona no vacunada lo solicite, cómo ponérsela, cómo sellar, cómo ver si interfiere el vello con el sello. Hay que traer a alguien, un consultor que ayude a la gente a ponerse correctamente el respirador N95. No creo que haya nada en el ETS que requiera eso, pero se supone que tienen que capacitar a la gente, cómo ponerse cómo hacerles que se ponga correctamente. Yo no soy experto. Entonces, ustedes den su propia capacitación o decidan cómo hacerlo o tengan una capacitación de una sola vez. Ese quizás sea el enfoque prudente, que venga alguien y les diga cómo ponerse el N95. Por supuesto, si viene un nuevo trabajador y usa N95, ay, ustedes deciden. El punto es, OSHA está estudiando prevención de enfermedades, lesiones. Yo sospecho que si no les brota el COVID, si no hay un brote, ya sabemos lo que quiere decir. OSHA tiene las manos llenas lidiando con las infracciones antiguas, todo lo que ya emitieron en este último año. Así que tomar esos casos a audiencia, lidiar con las inspecciones, las quejas, los materiales que ya recopilaron por parte de los empleados durante los últimos 6 a 7 meses. Yo sospecho, no tengo mi bola mágica, pero creo que OSHA no va a ser muy agresivo
en hacer cumplir las reglamentaciones, a menos que veamos que suben los casos de COVID. Definitivamente, ya hicieron ustedes toda la capacitación, hagan otra. Eso es importante, porque las reglas requieren, es como un seguro. Si hay un problema más adelante, lo mejor que tenemos como abogados para ganar casos es, Let's just, God forbid you have a problem. Dios no lo quiera, que tengan un problema de COVID en el trabajo y alguien viene y se enferma gravemente, OSHA investiga, van a preguntar, ¿dónde están sus materiales de entrenamiento? Idealmente, podemos entrenarles una vez más, poner el caso en los papeles. Lo más fácil para mí como abogado es yo decir a la agencia del gobernador mi testigo dio, si mi testigo diera testimonio es lo que diría. Y para ganar los casos, este es todo el entrenamiento que la compañía ABC ha hecho. Es la fecha del entrenamiento, la duración del entrenamiento, materiales de entrenamiento. Acuérdense que me estamos tratando de hacer cumplir la reglamentación y el motivo es que haya lugares de trabajo seguros. ¿Por qué? Por algo que haya sucedido en el pasado, porque subieron los casos de COVID, porque se quejó alguien. El punto final es la capacitación para N95. Por lo menos protegen más al usuario de aquellas partículas de enfermedad aerosolizada y las otras protege a otros más que el usuario. Así que vuelvan a entrenar a la gente y con eso se cubren. Las reglas de exclusión, ya las mencionamos, es que si uno tiene COVID en el trabajo, la persona tiene trabajadores en cercanía, totalmente vacunados, no les dan síntomas de COVID, no hay que excluirles del trabajo. La regla es la misma para los casos de COVID-19. Si tuvieron COVID, ya no tienen síntomas, han estado expuestos. No vamos a hablar tanto de eso, pero están los materiales. En lo que se refiere a las pruebas, hay un cambio. ¿A quién se le hace pruebas? Si hay un empleado con síntomas y otro sin vacuna, se le hace la prueba y el empleador lo paga. Se exponga o no se exponga. Empleados no vacunados en un grupo expuesto, después de un brote, se les hace también la prueba. Empleados vacunados con síntomas ante el grupo expuesto en un brote grande. Hablaremos un momentito para decirles qué quiere decir un brote mayor. El empleador tiene que pagar por las pruebas. La regla de nuevo, de acuerdo con esto, hay que evaluar a los empleados. Acuérdense que el empleador paga por el costo de esto. Son 10 días. Si descontinuamos, es la evaluación de la temperatura. Si todos han confirmado su vacuna. Para mí, si ustedes ya están evaluando y han cumplido con la idea de checar las vacunas y lo documentan, es suficiente. Es un proceso eficiente de evaluación. La temperatura es porque hay personas con síntomas. Pero si las vacunas son eficientes en ese momento, ya no tiene mucho sentido que sigan con la obligación de tomar la temperatura en empleados vacunados. Eso es todo por hoy. Ojalá, si hay preguntas, comentarios, ojalá sigan despiertos, vayan por un cafecito, si no, sigan su día. Nunca pensé que íbamos a parar más de una hora hablando de un solo reglamento, pero ha tenido tanta publicidad
Es algo tan complicado, con tantos detalles, es un tema tan controversial. Nunca me imaginé. Back to the old Esto es IIT. algo que regresa a los días del IIPP. Ahora tenemos un CCP, reglamentación. Hemos llegado al final de esto. COVID prevention rules and throw them out. So we're still. No tiren a la basura las reglas. Seguimos sujetos a estos. Algún día se van a eliminar. No sé cuánto. No estoy en la junta de normas. No tengo la bola mágica, pero tendrían que regresar a la norma estándar que tuvimos al principio. Muchas gracias a todos. Ha sido muy interesante. Ojalá que todos hayan estado despiertos. Ojalá que la próxima vez estemos en persona para ver a mis estudiantes. Aquí hay unas preguntas. Vamos a comenzar. Si un empleado estuvo fuera una semana o dos, o en su primer día dice que tienen síntomas de COVID, ¿tenemos que pagarle para que se vacunen cuando es obvio que el COVID no les dio en el trabajo? La respuesta es, la respuesta legal es sí, es la respuesta. La respuesta larga, ¿qué va a pasar si no lo hacen? Reportarse al trabajo, esa es la palabra clave. Si alguien viene al trabajo, y esto viene hasta los días iniciales cuando la agricultura es un negocio esencial. Como negocio esencial hay que seguir operando. Sigan operando. Si no, les cae la mano pesada. Si alguien viene a trabajar con síndrome de COVID, hay que hacerles la prueba. Y hay una presunción de lastimadura industrial, o sea, trabajado compensación laboral. En el caso de Kimberly es muy fácil sobreponerse a ese caso porque obvio el COVID les dio en otro lugar, pero he visto personas que deniegan ese tipo de reclamos, pero se les manda a prueba porque van a seguir probando esto. Buena idea. Si el empleado No, go ahead. Sorry. Si el empleado no quiere dar prueba de vacunas, el empleado los considera no vacunados, entonces el empleado tiene que ponerse el cubrebocas o no ponerse el cubreboca, pero no sabemos si está vacunado. La respuesta es, si alguien no comprueba su estado de vacunación, se le considera no vacunado. Yo no escribí la regla, alguien más lo hizo. Si alguien no quiere mostrar su estatus de vacunación, se le trata que no es como que no ha estado vacunado. En la agricultura tenemos mucha persona de otros países, unos de México. Si a alguien le pusieron la vacuna en México, la Seneca, que está aprobada en México, pero no está aprobada en los Estados Unidos, ¿cuenta o no cuenta? ¿Se le considera vacunado o no? Putting on my glasses because that's getting a Me little bit pongo out of mis my. lentes porque, eso ya va fuera de mi pericia laboral. Es buenísima pregunta. Creo que la respuesta es, el ETS habla de vacunas aprobadas en los Estados Unidos. Cuando escribí este material, no pensé que alguien viene de otro país, pero hay una regla que dice que tiene que ser una vacuna aprobada por los Estados Unidos. Por eso cuando yo puse esas diapositivas, hablé de la Pfizer, Johnson & Johnson, pero si alguien se espera un minuto, les voy a leer la respuesta. Como ya les dije, lo que pasa en la vida real de reglas, tenemos tantos detalles en estas reglamentaciones. La buena noticia es que sí nos debe dar la respuesta. La mala noticia es que gente como yo no se ha memorizado la respuesta y otras personas sí. El gobierno.
Come on, I'm just looking for the definition of fully Un vaccinated. segundito, la definición de totalmente vacunado. Las vacunas deben ser aprobadas por el FDA. Tener autorización de la FDA, esa es la respuesta. Ya hemos hablado de esto. O personas totalmente vacunadas fuera de los Estados Unidos, By the World listadas para emergencia por la Organización Mundial de la Salud. Así que la respuesta es aprobado por FDA. 2, que tenga autorización de uso de emergencia para el FDA. O 3, si la vacuna es fuera de los Estados Unidos, esta vacuna está en la lista para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud. I knew there was something about that. Yo sabía que había algo. Esto está muy oscuro. Tienen que ir al portal de la Organización Mundial de la Salud, buscar el nombre de la vacuna y ver si está ahí. Ahí está la respuesta. Gracias por buscarla. So here's a big one. Right, Adam? Right there. We'll only- put it in the page. Sorry, go ahead, go ahead. Line number. Is treating a vaccinated or is treating employees that are vaccinated or unvaccinated El differently tratar a las personas vacunadas o no vacunadas en el trabajo por igual es asunto de discriminación o de protección. When are we going to get the real answer to these? ¿Cuándo vamos a tener la verdadera respuesta a estas preguntas tan locas y difíciles? Cuando los jueces emitan decisiones. Con estas reglamentaciones, estos estatutos, They could be unconstitutional. I puede absolutely. ser inconstitucional. I could actually see No lo dudo que cualquier abogado, that it does seem por to esa be a pregunta, violation of the Equal que me Protection Law. parece que es una infracción a la ley You're de not igualdad. vaccinated, Kimberly, ¿no estás vacunada? you must Cuando vengas a esta oficina this, tienes que poner tu mascarilla. I have no No sé si tengas vacuna o no, each other, so I no say tengo that. la menor idea, te lo digo. You are vaccinated, Jim, you don't como have si to estás wear that. vacunado, no te It tienes sure que does poner seem like vacuna. treating one class Me of parece que patient está tratando a una persona diferente que a otra. But again, Pero, you know, my una vez más, veo esto en forma rutinaria. Toma años y millones de dólares, no exagero, para que pasemos por todo esto. Esto pasará ante la Suprema Corte. Esto es algo muy costoso. Hay que llevar esto ante la Suprema Corte. Toma años. El que haga la pregunta, ¿le preocupa? ¿O tiene un punto de vista que le parece injusto? Si yo digo, comparto este punto de vista o no, es irrelevante, porque eventualmente alguien tiene que pelear esto ante un juez. Lo difícil es que el juez puede decir, ay, usted es un tonto. Esto no es parte de la cláusula, no es discriminación. La Corte de Apelación puede decir, usted es muy tonto y está de acuerdo con el juez. La Suprema Corte puede decir, fue una idea brillante, por supuesto, es una infracción de la protección, cláusula de protección igualitaria, o está infringiendo la ley de igualdad de ADA. Cualquier respuesta es buena. Esto cuesta tanto, toma tanto tiempo, tan difícil, que hay que seguir con el programa. Entonces vamos a saber en el futuro. Muy bien. Se requiere que los empleadores den N95 a personas vacunadas totalmente, si lo requieren. This is going to be one of those real-time ones. I think the answer is yes. La respuesta creo que sí, pero déjeme ver. Es lo más seguro, ¿no? Supongo. Yeah, I think. Sí. Yeah, because you can't discriminate Sí, against porque someone. no puede discriminar a alguien que pida una mascarilla, pero déjeme ver. O un respirador. No, the answer is no. Employers La shall respuesta provide es no. respirators for voluntary use to all Lo employees who are not empleador fully vaccinated puede and who are working y in da vehicles with more than one person. respirador a personas que no están vacunadas o en forma voluntaria y es solamente para personas no vacunadas. So there. Ahí está. All right. If an employee works out in the Si un field, empleado trabaja en el campo, all employees y todos los empleados trabajan en el campo, en el exterior, need to wear face
face masks, No necesitan nor do I ponerse have to ask cubrebocas, if they're ni vaccinated tengo que preguntar si están unless vacunados o there's an no, outbreak, a menos right? que haya un brote, ¿verdad? No, I don't think so. I No think, creo. actually, no, I think that is correct. No, creo que sí es I correcto. might have to take a look at that one offline because- Déjeme ver. What, Kimberly? Oh, while you were looking it up, I was going to repeat the question for the Yo voy a audience. repetir la pregunta para el público porque es una pregunta un poco rara. La pregunta es, si todos los empleados trabajan en el campo, en el exterior, no necesitan ponerse cubrebocas, ni necesito preguntar si están vacunados, a menos que haya un brote. You know, they're subject to that transportation rule that we Está talked. sujeto a la regla de transporte. Somebody that rides on your transportation Alguien que anda en el transporte sin vacunarse transportation, then I y think tienen you're transporte, verify hay que vaccination. verificar la vacuna, pero si todos trabajan afuera, 90% certain that there is not a requirement that they wear estoy face. 90% seguro que no se ponga el cubreboca. I'm looking at the face covering rule right Estoy now. viendo la regla de la cobertura facial o cubreboca. Yeah, I think that's the answer. Creo que esa es la respuesta, It's got a caveat about employees who are porque está not. la condición de que los empleados que no están totalmente vacunados And so if you're outside, I think that's. están I think- afuera. Esa es la respuesta. So Muy on bien. outbreak question, then we have another one there. Otra pregunta más acerca del brote. En caso de un brote, los respiradores tienen que ofrecerse a todos los empleados, incluyendo los totalmente vacunados. I think the answer is yes to that La question. respuesta es sí, On the respirator rule. la regla del respirador. And during the I didn't write the outbreak, respirator rule, by the way. Yo no la escribí, acuérdense. you have a favorite? During an outbreak, Durante un for brote, fully vaccinated employees, personas would the totalmente ventilators be vacunadas con el voluntary uso or mandatory? de respiradores obligatorio o voluntario. Durante un brote, las personas totalmente vacunadas. Is it mandatory during an outbreak? ¿Es obligatorio durante un brote? Tendré que checar esa. My intuition is the answer Mi is intuición es que no, because I don't think there's a mandatory rule on porque no creo que haya regla obligatoria N95 masks. de usar N95, pero tendré que checarla. Follow up on that one. When we Vamos a said tener que dar seguimiento de eso. Le mandaremos un correo. respirator closet, your favorite. Can an employer This is like a bar require- exam. Puede, es como el examen de la barra de abogados Yeah, aquí. keeps you agile. Can an employer require ¿Puede un fully empleado vaccinated requerir a employees los not totalmente exposed, vacunados, but no with expuestos, symptoms pero to con stay síntomas de home COVID, and que get se queden en tested casa y les before hagan la prueba para que antes que regresen al trabajo? Not exposed, but No they have. expuestos, pero tienen síntomas de COVID. So that would be the exclusion rule. So can I Esa es la exclude? ley de exclusión. ¿Puede excluir a alguien del trabajo si está totalmente vacunado con síntomas de COVID? Yes. I think you can exclude them from the Pueden workplace. excluirlos si están vacunados y tienen síntomas de COVID. Claro, puede requerir que se hagan la prueba. All right, we have one more question. Una received. pregunta más a las 10:30. For the COVID supplemental sick leave pay, can we ask El for a doctor pago de licencia suplemental de COVID, ¿podemos pedir la nota del doctor de que tuvieron COVID o están cuidando a un familiar con COVID? Yeah, or any of the other reasons for the COVID O sick pay. cualquier Can otro we motivo require para, someone out to give that? se puede requerir que traigan una nota del doctor diciendo que hubo síntomas de COVID. This one I think I I think the know. answer to that question is, what do you think? ¿Qué I think crees? it's I have my no, answer, you so you can't go repeat. first. No, Yeah, creo que no se lee. Pretty sure- De lo que he escuchado, no. I'm looking deeply into the Estoy actual. viendo N95 on that. el ES95. 90% seguro que uno no puede pedir un comprobante. I'm coming after your job, So Jim. there. Te voy a Yeah, quitar tu trabajo, Jim. Gracias. I like to check the statute. Me gustaría checar el estatuto. Creo que la respuesta es que no. No, no puede requerir ese comprobante. Muy bien. I think you Bueno, creo que aprobó. I'm sorry, I was looking at the statute itself Estoy and viendo el it doesn't- estatuto they don't have in there about y requiring. no dice proof. el requerimiento de comprobante. Yes, Kimberly. Sígame, diga Kimberly. And that, by the way, could end up as a labor commissioner claim. Eso puede ser un reclamo contra el All right, comisionado so you laboral. have- you
Passed with flying colors. Aprobó al 100. Esas son todas las preguntas. Gracias a todos. Gracias al público por sus preguntas. Creo que lo hizo muy bien, Jim. Muy bien, Jim. Muy bien, gracias a todos. Supongo que están por ahí y pensaron que es útil. Gusto en hablar con todos ustedes y que ojalá me hayan escuchado. All right. We're getting thank you notes in there, so they are still Nos awake. están mandando notas de agradecimiento, así que muchas gracias. A huge thanks to our audience for joining us this Gracias morning. al público. Most gratitude to Jim for Mucha gratitud a Jim por prepararnos, all responder a the steps in the todos. moment. Gracias por los estatutos. Gracias a nuestra intérprete Lourdes por traducir e interpretar. Gracias al patrocinador UC Davis Center for Health and Safety por ayudarnos a brindarles eso a ustedes. Y con esto, Jim, hasta luego y hasta la próxima. Bye, everybody. Gracias. Hasta luego a todos.